Los monarcas medievales no dependían únicamente de la fuerza bruta para mantener su autoridad sobre millones de súbditos. Desarrollaron estrategias psicológicas sofisticadas que les permitieron controlar poblaciones enteras durante siglos, utilizando la manipulación mental como herramienta principal de gobierno en las aldeas medievales. Cuestionar la autoridad real representaba un peligro inmediato. Un campesino que se atreviera a preguntar por qué un solo hombre debería gobernar sobre todos los demás podría recibir un golpe severo del bastón de un sacerdote, recordándole que tales pensamientos eran considerados blasfemos y una afrenta al orden divino. Esta interacción capturaba la esencia de cómo los reyes medievales controlaban a sus poblaciones mediante la manipulación religiosa. El soberano no era simplemente una persona vestida con ropas elaboradas y una corona. Supuestamente, había sido elegido por Dios mismo para liderar. A lo largo de toda la Edad Media, los monarcas construyeron toda su estructura de poder alrededor del concepto del derecho divino. Esta manipulación inteligente transformó a hombres ordinarios en gobernantes intocables, cuyas decisiones no podían ser cuestionadas sin desafiar la voluntad divina misma. Los reyes reforzaron su autoridad, reclamando selección divina, una noción apoyada fervientemente por los funcionarios eclesiásticos. La desobediencia no era solo desafiar al trono, sino desafiar a los cielos. Esta creencia servía como la protección definitiva contra la rebelión, asegurando que los campesinos que consideraran levantarse temieran no solo el castigo terrenal, sino también la condenación eterna. Lo que hacía tan efectivo este truco era su brillante simplicidad. Los campesinos medievales, profundamente religiosos y en gran medida sin educación, no tenían forma de verificar estas afirmaciones divinas. La Iglesia, que controlaba el acceso a la salvación, reforzaba estas aseveraciones reales en cada sermón dominical. En algunos reyes particularmente astutos llevaron la farsa divina aún más lejos, organizando milagros para demostrar su selección celestial. Un monarca permitía que los campesinos tocaran sus vestimentas reales, convenciéndolos de que su ropa tenía poderes curativos. Durante las ceremonias de coronación, se liberaban pájaros secretamente en el momento perfecto, haciendo parecer que el cielo mismo estaba celebrando al nuevo gobernante. Esta manipulación iba más allá del mero teatro. Los reyes usaban su nombramiento divino para justificar campañas militares que enviaban a miles a la muerte y castigos severos por ofensas menores. Después de todo, ¿cómo podría estar equivocado el representante elegido de Dios? La genialidad del engaño del derecho divino no era solo mantener obedientes a los campesinos, sino convertir a los oprimidos en defensores de su propia subyugación. Los campesinos silenciaban las críticas contra la corona, temiendo el castigo divino si no lo hacían. Algunos incluso reportaban a vecinos por hablar contra el monarca, creyendo que cumplían un deber sagrado. El truco del derecho divino se extendía mucho más allá de la gobernanza básica. Las ceremonias de la corte estaban diseñadas para reforzar el estatus especial del rey. El monarca podía comer solo mientras otros observaban, sugiriendo que incluso sus comidas eran asuntos sagrados. Las cámaras reales eran tratadas como espacios santos, con rituales elaborados para despertar al rey, que imitaban las ceremonias religiosas. Un gobernante insistía en que sus pies nunca tocaran el suelo desnudo, ya que su cuerpo era demasiado sagrado para la tierra común. Los sirvientes llevaban telas especiales para colocar bajo sus pasos cada vez que caminaba fuera del castillo. Otro exigía que los súbditos apartaran la mirada cuando pasaba, afirmando que su resplandor divino podría cegar a la gente ordinaria. A los reyes medievales esencialmente dirigían la campaña de relaciones públicas más exitosa de la historia, convenciendo a millones de que tenían a Dios en marcación rápida. En las áreas rurales, donde las tasas de alfabetización eran prácticamente nulas, los reyes enviaban mensajeros reales para difundir historias de visiones divinas que apoyaban la monarquía. Antes estas historias describían a ángeles apareciendo ante la gente común, advirtiendo sobre la condenación eterna para cualquiera que cuestionara la autoridad real. Durante tiempos de desastre natural, los reyes hábilmente redirigían la culpa, en lugar de aceptar la responsabilidad por la mala preparación o respuesta. Declaraban estos eventos como castigo por la lealtad insuficiente del pueblo. Esta lógica retorcida significaba que cada dificultad en realidad fortalecía el poder real en lugar de debilitarlo. Algunos monarcas llegaron tan lejos como para afirmar que podían controlar el clima, tomando crédito por los días soleados, mientras culpaban a las tormentas por la desobediencia campesina.
Pero mantener a los súbditos espiritualmente aterrorizados no era el único truco que empleaban los monarcas medievales. Cuando las amenazas divinas no producían suficiente obediencia, los gobernantes descubrieron que los miedos terrenales funcionaban igual de efectivamente. El amanecer se rompe sobre un pueblo medieval somnoliento. Antes de que los gallos terminen su llamado matutino, aparece el pregonero real, tocando frenéticamente su campana en la plaza del pueblo. Su rostro muestra terror puro, mientras desenrolla un pergamino que lleva el sello del rey. Todos, por decreto del rey, nuestros exploradores, han avistado fuerzas bárbaras, acercándose desde el este. Todos los hombres capaces deben contribuir para fortalecer nuestras defensas. Los habitantes del pueblo intercambian miradas preocupadas. Nuevamente, esto marca el tercer ataque inminente este año, pero nunca se han materializado bárbaros. Aún así, el miedo se extiende rápidamente entre la multitud, mientras las madres abrazan a sus hijos, y los comerciantes se apresuran a asegurar sus bienes. Los reyes medievales dominaron este segundo truco manipulativo al fabricar el miedo a las amenazas externas para mantener el control sobre sus poblaciones. Ya fueran vikingos, mongoles, reinos rivales o enemigos completamente fabricados. Nada unía a la gente detrás de un gobernante como el terror compartido, lo que hacía particularmente efectiva esta táctica era lo difícil que era verificar estas afirmaciones. El campesino medieval promedio nunca viajaba más de 16 kilómetros desde su lugar de nacimiento durante toda su vida. Su conocimiento del mundo más allá de su aldea venía exclusivamente de autoridades a las que estaban condicionados a confiar en la táctica del miedo. Servía a múltiples propósitos. Primero, justificaba el aumento de la extracción de recursos de una población ya empobrecida. Los pueblos entregaban reservas de alimentos, materiales de construcción y metales preciosos para financiar defensas contra enemigos que a menudo existían solo en las proclamaciones reales. Existe un gobernante que advirtió sobre una fuerza invasora navegando desde el otro lado del mar. El impuesto de defensa de emergencia recopiló suficientes recursos para construir 3 nuevos castillos, todos convenientemente ubicados en tierras reales, lejos de cualquier costa vulnerable a ataques. Cuando la invasión nunca se materializó, el rey simplemente afirmó que sus preparativos militares habían disuadido exitosamente al enemigo encomiendo. El miedo fabricado distraía de los problemas domésticos. Cuando las cosechas fallaban o la enfermedad se extendía por las aldeas, los gobernantes preferían culpar a saboteadores extranjeros que abordar sus propias fallas de gobernanza. Al redirigir la ira hacia los forasteros, los reyes evitaban que los campesinos cuestionaran a los verdaderos responsables de su sufrimiento. La evidencia arqueológica de los asentamientos medievales revela percepciones fascinantes sobre esta manipulation. Los muros de los pueblos a menudo enfrentaban expansión y refuerzo, innecesarios durante períodos cuando los registros históricos no muestran amenazas militares reales. Estos proyectos de construcción servían principalmente como símbolos visibles del supuesto peligro que acechaba más allá. La táctica del miedo funcionaba, porque aprovechaba la necesidad humana básica de protección. La vida medieval conllevaba suficientes peligros reales, sin los imaginarios. Enfermedades, hambrunas, inviernos duros. Los reyes se posicionaron como la única barrera entre sus súbditos y la perdición cierta. Los gobernantes medievales se volvieron expertos en defender sus reinos contra ejércitos enemigos que convenientemente nunca parecían llegar. Los cronistas medievales describen aldeas enteras realizando ceremonias de gratitud para reyes que los protegieron de invasiones que nunca ocurrieron. En un relato fascinante de un monje medieval, describe cómo una comunidad rural pasó 15 años construyendo defensas elaboradas contra una tribu supuestamente salvaje de las montañas. Las fortificaciones defensivas nunca fueron probadas porque la tribu no existía, pero la comunidad celebraba anualmente a su rey por mantenerlos a salvo de esta amenaza imaginaria. Los investigadores estiman que hasta un 20% de la construcción de castillos medievales no servía a ningún propósito defensivo práctico, funcionando en su lugar principalmente como símbolos visibles de amenaza y protección. Estas fortificaciones innecesarias consumían recursos enormes que podrían haber mejorado las condiciones de vida de la gente común, mientras que la autoridad divina convenció a la gente medieval de que cuestionar al rey era blasfemia. El miedo fabricado les hizo creer que la lealtad a la corona era su único camino hacia la supervivencia. Estos 2 trucos crearon súbditos que eran tanto espiritual
como físicamente dependientes de sus gobernantes. Pero los reyes entendían que el terror constante eventualmente se desgastaría. A veces, se necesitaba un enfoque diferente. Los reyes entendían algo muy importante sobre su gente. Un campesino bien alimentado y entretenido era menos probable que tomara una horca y comenzara a hacer preguntas. Cuando la vida no era más que trabajo extenuante, impuestos pesados y la hambruna ocasional, la gente necesitaba algo para distraerse. Y ahí es donde entraban los festivales. A primera vista, estas celebraciones parecían regalos generosos de la coronan días llenos de festines, música y juegos, un descanso de la miseria aplastante de la vida diaria. Pero los festivales eran más que solo diversión. Eran herramientas de control cuidadosamente planificadas que aseguraban que los campesinos permanecieran obedientes mientras pensaban que estaban siendo recompensados. Una de las distracciones más efectivas era la cantidad de bebida involucrada. La cerveza fluía libremente, a veces incluso proporcionada por la clase gobernante. Los campesinos bebían hasta que sus problemas se desvanecían, olvidando convenientemente que esos problemas seguirían, esperando cuando terminara el festival. Era una fórmula simple: los impuestos tomaban su dinero, los festivales tomaban su sobriedad, y para cuando se recuperaban, estaban demasiado agotados para rebelarse. En las competencias eran otra parte esencial de estos eventos. Los concursos de tiro con arco, los combates de lucha libre y los juegos de habilidad daban a los plebeyos una oportunidad rara de probarse a sí mismos. La recompensa a veces era un premio, pero más a menudo era solo la emoción de la victoria. Y esa emoción mantenía a la gente invertida en el sistema. El entretenimiento era tan importante como la comida y la bebida. Los trovadores, los gestores y los artistas llenaban las calles, manteniendo a la gente ocupada con música y comedia. Algunos de los chistes incluso se burlaban de la nobleza, pero solo de maneras que eran seguras. Un rey podría permitir que un bufón bromeara sobre su mal aliento, pero no sobre sus malas políticas. Luego estaban los torneos. Mientras los campesinos disfrutaban de sus concursos de bebida y juegos simples, los caballeros chocaban en batallas grandiosas, ofreciendo un espectáculo espectacular. Estos torneos reforzaban la idea de que la guerra era noble, que los caballeros eran héroes, y que todo el sistema feudal era un orden natural. Por supuesto, no todos los festivales eran sobre alegría. Algunos tenían un propósito más oscuro: ejecuciones públicas, disfrazadas de entretenimiento. Un criminal o un oponente político convenientemente etiquetado como tal sería llevado ante la multitud, y se alentaba a la gente a vitorear mientras se servía la justicia. Estos eventos reforzaban la autoridad real, recordando a todos lo que les pasaba a aquellos que se salían de la línea. Los reyes también sabían cómo usar los festivales para manipular las emociones. Si los impuestos habían aumentado recientemente, un festival era la manera perfecta de evitar que la gente se quejara demasiado. Si una guerra había salido mal, una gran celebración podría desviar la atención de las pérdidas y enfocarse en el sacrificio glorioso. En estos eventos servían otro propósito también: a drenar la energía de los campesinos. Después de días de festejar y celebrar, la gente estaba demasiado cansada, demasiado resacosa o demasiado distraída para pensar en la rebelión. Para cuando regresaban a sus rutinas diarias, habían perdido cualquier ira o frustración que pudieran haber tenido cuando los festivales no eran suficientes. Los gobernantes tenían otros trucos. El más confiable de todos: mantenerlos demasiado quebrados para quejarse. El campesino medieval no necesitaba preguntarse a dónde iba su dinero. Ya sabía que iba directamente a los bolsillos del rey, los nobles y cualquier otra persona que decidiera que merecía una parte del tributario. No era solo injusto, era una obra maestra de pagos interminables, asegurando que los campesinos nunca pudieran realmente salir adelante. Y justo cuando la gente pensaba que había pagado sus cuotas, aparecía otro impuesto como por arte de magia. Todo tenía un precio. Había un impuesto por cultivar la tierra, un impuesto por usar el molino, un impuesto por casarse, e incluso un impuesto por simplemente existir. Si alguien poseía una vaca, pagaba un impuesto. Si tenían una chimenea, pagaban un impuesto. Si respiraban demasiado confiadamente, probablemente pagaban un impuesto. Por eso también la idea era simple: sin importar cuán duro trabajaran los campesinos, nunca tendrían lo suficiente para desafiar el sistema. La peor parte era que las reglas podían cambiar en cualquier momento. Un campesino podría reunir apenas lo suficiente para sobrevivir, solo para despertar y encontrar que se había inventado un nuevo impuesto durante la noche. En las guerras,
eran una de las mejores excusas para aumentar los impuestos. Si un rey quería invadir una tierra vecina, no podía simplemente pedir dinero cortésmente, tenía que tomarlo. Entonces, declaraba un impuesto de guerra, alegando que era necesario para la protección. Incluso cuando la guerra terminaba, el impuesto a menudo no terminaba en la iglesia. Tampoco era ajena a este sistema. Se requerían diezmos. Una décima parte de los ingresos de un campesino iba directamente a la iglesia. En teoría, este dinero ayudaba a los pobres, pero en realidad, gran parte terminaba financiando catedrales masivas y asegurando que los líderes de la iglesia vivieran cómodamente en sí. Un campesino de alguna manera lograba evitar estos impuestos. Eso se consideraba un crimen. La evasión fiscal no era solo mal vista. Podía significar un castigo severo. Los señores enviaban recaudadores de impuestos para hacer cumplir los pagos, y aquellos que no podían pagar enfrentaban consecuencias. Brutales en sí tenían suerte, solo perdían su ganado. Si no tenían suerte, perdían su libertad. Y para aquellos que pensaban que podían evitar el sistema ocultando sus ingresos, siempre había informantes. Algunos gobernantes alentaban a la gente a reportar a sus vecinos por evasión fiscal, a cambio de recompensas. Esto significaba que los campesinos ni siquiera podían confiar unos en otros. Uno de los impuestos más ridículos de la historia era el impuesto a las ventanas. En ciertos lugares, la gente era gravada según el número de ventanas en sus hogares. La lógica, más ventanas significaba más riqueza. El resultado, la gente comenzó a sellar sus ventanas para evitar pagaran incluso después de la muerte. Los pagos no se detenían. Algunos gobernantes cobraban impuestos de herencia, asegurando que las familias no pudieran siquiera transmitir lo poco que tenían, sin dar una porción a la corona. Morir no era un escape, era solo otro evento gravable en este sistema. Garantizaba que el poder permaneciera exactamente donde estaba. La nobleza vivía en lujo, la iglesia mantenía su influencia, y los campesinos continuaban luchando. Pero el dinero por sí solo no era suficiente para mantener a todos en línea. Los reyes necesitaban otro truco. Un rey no podía grabar a su gente hasta el suelo de una vez. Eso causaría problema. Un campesino desesperado podría aceptar su sufrimiento, pero un campesino sin nada que perder era peligroso. Por eso los gobernantes medievales dominaron el arte de la generosidad. Falsan bajar los impuestos lo suficiente para hacer que la gente se sintiera agradecida antes de subirlos nuevamente. Cuando nadie prestaba atención, comenzaba con el sobregravamen. El rey declaraba una emergencia, generalmente una guerra, una hambruna o alguna crisis nacional vaga, y aumentaba los impuestos a niveles extremos. La gente no tenía más opción que pagar. Se quejaban, pero pagaban. Luego, cuando el momento era adecuado, el rey hacía un gran anuncio, o los impuestos se estaban reduciendo. De repente, las mismas personas que habían estado sufriendo bajo una tributación pesada estaban vitoreando a su gobernante. Era un truco que funcionaba cada vez en tomar demasiado. Luego devolver un poco, y la gente te agradecerá, como si les hubieras hecho un favor. Este método funcionaba mejor cuando la gente tenía memorias cortas. Un gobernante podía duplicar los impuestos, esperar hasta que la rebelión pareciera posible, luego misericordiosamente reducirlos a la mitad. Los campesinos, aliviados, aceptarían su situación, olvidando que todavía estaban pagando más de lo que habían pagado antes. A la nobleza también jugaba este juego. Los señores aumentarían las tarifas que los campesinos debían por usar molinos, caminos o mercados. Cuando la reacción era fuerte, los reducirían ligeramente y actuarían como si hubieran hecho un gran servicio. A uno de los momentos más comunes en que los reyes usaban este truco era durante tiempos de guerra. Se introducía un impuesto de guerra, justificado por la necesidad de defender el reino. La gente pagaba porque no tenía opción, pero mucho después de que terminara la guerra, el impuesto permanecía. Luego, años después, el rey finalmente anunciaría que lo estaba bajando, presentándose como un líder generoso. Algunos gobernantes incluso cronometraron su generosidad con movimientos políticos. Cuando necesitaban apoyo de su gente, bajarían los impuestos brevemente ganando favor público. Una vez que pasaba la crisis, los impuestos regresaban silenciosamente a sus niveles originales, sino más altos. En este ciclo de tributación aseguró que el poder permaneciera firmemente en manos de la clase gobernante. Sin importar cuánto dinero se tomara, siempre se hacía creer a la gente que estaba obteniendo un trato justo. Pero los impuestos y la generosidad falsa
eran solo parte de la estrategia. La clave real para mantener el poder era controlar algo. Más aún los reyes medievales entendían que el conocimiento era peligroso, así que se aseguraron de que permaneciera en manos de aquellos que les servían. Mantener analfabetos a los campesinos no era solo un efecto secundario de sus vidas difíciles, era una estrategia deliberada, porque un campesino que no podía leer, no podía cuestionar, y un campesino que no podía cuestionar era tan inofensivo como un cerdo bien alimentado. A la lectura y la escritura eran habilidades reservadas para la nobleza, el clero y algunos funcionarios electos. Los campesinos no tenían acceso a libros, ni escuelas, ni manera real de aprender. En algunos casos, era incluso ilegal que los plebeyos fueran educados. El razonamiento era simple en sí. La gente pudiera leer, podría comenzar a preguntar por qué el rey tenía tanto mientras ellos tenían tan poco. Las leyes estaban intencionalmente escritas de maneras que la gente común no podía entender. Los decretos reales se emitían en latín o francés, idiomas hablados solo por la clase alta. Incluso las leyes locales, que afectaban más a los campesinos, se mantenían confusas y vagas. Los libros no eran solo raros, estaban encerrados. Algunos estaban literalmente encadenados a las paredes de las iglesias, asegurando que solo los sacerdotes o funcionarios de alto rango pudieran leerlos. Y cuando los libros se copiaban a mano, ya que la imprenta no había sido inventada aún, eran caros, haciéndolos imposibles de poseer para la gente ordinaria. En las iglesias jugaban un papel importante en mantener restringido el conocimiento. Dado que la mayoría de la educación venía de las instituciones religiosas, los sacerdotes controlaban lo que se enseñaba, y lo que se enseñaba eran obediencia, moralidad, y la idea de que sufrir en esta vida llevaría recompensas. En la siguiente, incluso cuando alguien lograba aprender a leer, había poco que pudieran hacer con esa habilidad. Los materiales de escritura eran caros, y apenas había libros disponibles para ellos. La información se transmitía oralmente, pero eso también facilitaba que los gobernantes controlaran la narrativa en una de las maneras más efectivas de mantener ignorante a la gente era limitando su acceso a noticias de otras regiones. El era difícil, y sin alfabetización, la gente no podía leer sobre eventos en tierras distantes. Si otro reino derrocaba a su rey, o luchaba contra la tributación injusta, esa información nunca llegaba a las aldeas. Incluso, la nobleza tenía que ser cuidadosa con el conocimiento. Un noble bien educado podría comenzar a cuestionar la autoridad del rey, y eso podría llevar a pensamientos peligrosos. Algunos gobernantes restringían la educación incluso entre los ricos, asegurando que solo los súbditos más leales tuvieran acceso a libros y aprendizaje avanzado. El analfabetismo aseguró que el poder permaneciera exactamente donde el rey lo quería. Los campesinos no podían escribir quejas, difundir ideas rebeldes, o incluso entender las leyes que los controlaban. Dependían de aquellos en el poder para interpretar todo por ellos, facilitando la manipulación y el engaño. Pero el analfabetismo por sí solo no era suficiente. Los reyes tenían otro truco para mantener a la gente bajo control. Las reuniones de aldea en tiempos medievales no siempre eran asuntos festivos. A menudo eran ceremonias obligatorias de juramento, donde los campesinos se alineaban uno por uno para jurar lealtad eterna a su rey. La escena se desarrollaba con solemnidad ceremonial, en estandartes reales, ondeando en el viento, guardias de rostro severo observando de cerca, y campesinos nerviosos arrastrando los pies hacia adelante para colocar sus manos sobre reliquias religiosas. Repitan después de mí, comandaba un funcionario real. Juro por todo lo sagrado servir a mi rey, fielmente, hasta la muerte. Obedecer todos los comandos sin cuestionamiento, y reportar cualquier charla traicionera que pueda escuchar. Lo Hugh hacía particularmente manipuladoras estas ceremonias de juramento era que la mayoría de los campesinos no podían leer ni entender el lenguaje legal complejo que se usaba. Efectivamente estaban firmando un contrato en blanco con sus palabras. Los juramentos estaban deliberadamente escritos con términos vagos y abiertos que podían ser interpretados como el rey deseara en una fecha posterior. Algunas comunidades rurales se sometían a renovaciones obligatorias de juramento tan a menudo como 4 veces al año. Cada ceremonia reforzaba la autoridad del rey y recordaba a los súbditos sus promesas vinculantes. Lo que hacía verdaderamente insidioso al sistema era el castigo severo por romper estos juramentos forzados. A los códigos legales medievales trataban el quebrantamiento de juramentos como uno de los crímenes más serios posible. Robo, y a veces incluso que el asesinato. El razonamiento era directo en un ladrón
solo tomaba propiedad, pero un quebrantador de juramentos. Socavaba todo el orden social. La evidencia arqueológica de sitios de ejecución medievales revela que un número sorprendente de personas fueron ejecutadas específicamente por violaciones de juramento. En un cementerio excavado, los investigadores encontraron que aproximadamente el 25% de los individuos ejecutados habían sido condenados por traicionar la lealtad jurada. Las penalidades por romper juramentos variaban por región, pero eran universalmente severas. Los castigos comunes incluían ejecución pública, a menudo por ahorcamiento o decapitación, exilio, que efectivamente significaba una sentencia de muerte en un mundo donde los extraños eran profundamente confiscación de todas las propiedades y tierras, encarcelamiento en las mazmorras del castillo, y mutilación, como cortar las manos que se habían levantado durante el juramento. Quizás el aspecto más retorcido de este sistema era su naturaleza unilateral. Mientras los campesinos se enfrentaban a la muerte por romper sus juramentos forzados, los hechos históricos revelan numerosos casos de reyes violando descaradamente sus propios juramentos de coronación, con cero consecuencias. El impacto psicológico de estos esquemas de lealtad forzada era profundo. Los súbditos medievales vivían con la ansiedad constante de que podrían violar accidentalmente algún aspecto de su juramento. Esto creaba una población que sobrecompensaba con muestras de lealtad y reportaba incluso quejas menores contra la corona. Los historiadores han descubierto que muchas aldeas rurales nombraban guardianes de juramentos, funcionarios locales cuyo trabajo era recordar a la gente sus obligaciones juradas y reportar cualquier violación. Estos individuos se convirtieron en los ojos y oídos del rey en comunidades remotas, volviendo a los vecinos unos contra otros. A través de la vigilancia institucionalizada, el sistema de juramentos era particularmente efectivo, porque explotaba las creencias religiosas profundamente arraigadas de la gente medieval. Jurar sobre reliquias sagradas o textos sagrados significaba invocar castigo divino por romper la palabra. Los reyes se posicionaron astutamente no solo como los ejecutores terrenales de los juramentos, sino como los representantes de la voluntad de Dios en la tierra. Pero a veces incluso el sistema más cuidadosamente diseñado de control a través de juramentos no era suficiente. Cuando los reyes necesitaban dar ejemplos de aquellos que se salían de la línea, recurrían a un enfoque aún más siniestro. Dos hombres están frente a la corte del rey, ambos acusados del mismo crimen: en robar una hogaza de pan. El primer hombre viste ropas harapientas, sus manos callosas por el trabajo agrícola. El segundo viste vestimentas finas, un anillo de noble brillando en su dedo. Por el crimen de robo, declara el juez, el campesino perderá su mano derecha y pasará 5 años en la mazmorra. Volviéndose hacia el noble, el tono del juez se suaviza. Por tu malentendido, una multa de 2 monedas de plata debería resolver el asunto. Esto no era algún error raro de la justicia en tiempos medievales, era el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Los reyes medievales dominaron el arte del castigo selectivo, creando 2 mundos legales completamente diferentes: justicia severa para los impotentes y misericordia gentil para los poderosos. En los códigos legales medievales delineaban explícitamente diferentes castigos basados en clase social. En muchos reinos, exactamente el mismo crimen conllevaba penalidades que variaban dramáticamente, dependiendo de quién lo cometiera. Una encuesta de casos criminales del siglo XIII muestra que los nobles condenados por crímenes serios pagaron multas en el 85% de los casos, mientras que los plebeyos condenados por ofensas idénticas enfrentaron castigo corporal o ejecución el 90% del tiempo. Uno de los ejemplos más claros de esta manipulación era el sistema de ley forestal medieval. En muchos reinos, cazar en bosques reales estaba prohibido para los plebeyos, pero permitido para los nobles. Un campesino hambriento que atrapara un conejo para alimentar a su familia podía enfrentar ejecución, mientras que los nobles organizaban elaboradas fiestas de caza en el mismo bosque. Con la bendición del rey, a más de 400 campesinos fueron ejecutados por violaciones de la ley forestal en un periodo de 50 años en un solo condado inglés, mientras que los registros históricos no muestran un solo caso de ejecución noble por el mismo crimen durante el mismo periodo. Los reyes justificaban estos sistemas legales duales argumentando que las diferentes clases sociales tenían diferentes responsabilidades hacia el reino. Los nobles, supuestamente, servían al rey directamente y, por lo tanto, merecían consideración especial. Los campesinos, por otro lado, eran vistos como extensiones de la tierra misma, disponibles para el castigo según fuera necesario. En el sistema de castigo selectivo,
servía a múltiples propósitos políticos. Primero, mantenía a la nobleza leal, al demostrar que la lealtad tenía recompensas tangibles. Un noble que podía escapar de consecuencias serias por crímenes graves tenía incentivos fuertes para mantener su posición dentro del sistema feudal. Al segundo, el castigo severo de los plebeyos enviaba un mensaje claro sobre las consecuencias de desafiar la autoridad. Cuando un campesino era ejecutado públicamente por un crimen menor, toda la comunidad entendía que la desobediencia conllevaba riesgos mortales. En los registros de corte medieval revelan casos donde los nobles literalmente compraron su salida de cargos de asesinato, mientras que los campesinos fueron ejecutados por robar comida durante hambruna. Un duque pagó el equivalente a 2 años de ingresos de un campesino para evitar el castigo por matar a un rival político, mientras que una mujer campesina fue ahorcada por robar una gallina para alimentar a sus hijos hambrientos. Quizás el aspecto más insidioso del castigo selectivo era cómo normalizaba la injusticia. Los plebeyos medievales no solo aceptaban estas disparidades, a menudo las defendían. Habían sido condicionados a creer que los nobles merecían un trato diferente. Debido a su supuesta superioridad natural, las ejecuciones públicas eran cuidadosamente organizadas para maximizar su impacto psicológico. Los reyes elegían específicamente a víctimas que representaran amenazas potenciales al orden social, a líderes comunitarios respetados, comerciantes exitosos, o cualquiera que hubiera mostrado independencia de pensamiento. Los testimonios de cronistas medievales describen cómo las multitudes, en las ejecuciones públicas, gritaban, no solo por justicia, sino específicamente por castigo más severo para los criminales plebeyos. Estos eventos se convertían en válvulas de escape para la frustración social, canalizando la ira popular hacia víctimas indefensas en lugar de hacia las verdaderas fuentes de opresión. El sistema de castigo selectivo también reforzaba las jerarquías sociales, al hacer que el estatus alto fuera literalmente una cuestión de vida o muerte. Los plebeyos que lograban acumular riqueza a menudo la usaban para comprar títulos menores o conexiones nobles, no por prestigio, sino por supervivencia básica. Algunos reyes llevaron la manipulación legal aún más lejos, usando perdones reales. Perdonarían a ciertos criminales nobles públicamente, presentándose como misericordiosos, mientras que permitían que procedieran en secreto. Las ejecuciones de plebeyos por crímenes menores, esta teatralidad judicial servía otro propósito crucial, distraía de la verdadera naturaleza del poder real. Mientras los súbditos se enfocaban en las aparentes injusticias del sistema legal, perdían de vista el hecho de que todo el sistema estaba diseñado para mantener su subyugación. En el castigo selectivo aseguraba que los reyes medievales pudieran mantener el control sin alienar a sus aliados más poderosos. Era un equilibrio perfecto en severidad suficiente para mantener a los campesinos aterrorizados, pero misericordia suficiente para mantener a la nobleza contenta. Conclusión: el legado de la manipulación medieval. Los reyes medievales no gobernaron simplemente a través de la fuerza bruta o el derecho divino. Fueron maestros psicólogos que entendieron que el poder verdadero venía de controlar las mentes, no solo los cuerpos, a través de la manipulación religiosa, el miedo fabricado, las distracciones calculadas, la extracción económica sistemática, la restricción del conocimiento, los juramentos forzados y el castigo selectivo. Crearon un sistema de control que duró siglos. Estos métodos eran tan efectivos porque no dependían de la fuerza constante. En cambio, condicionaron a poblaciones enteras para que participaran voluntariamente en su propia opresión. Los campesinos no solo obedecían, defendían activamente el sistema que los mantenía en la pobreza y la ignorancia, la genialidad. Estos trucos psicológicos radican en su simplicidad y su capacidad de autorrefuerzo. Cada elemento del sistema apoyaba a los otros. La ignorancia hacía que la gente fuera más susceptible a la manipulación religiosa. El miedo justificaba la tributación pesada. Las distracciones prevenían la organización, y el castigo selectivo mantenía a todos en línea. A los reyes medievales esencialmente crearon la primera forma de control social masivo, convenciendo a millones de personas de que su sufrimiento era natural, necesario y ordenado por Dios. Su legado no es solo histórico, es un recordatorio de cuán vulnerables pueden ser las sociedades humanas a la manipulación sistemática cuando los poderosos entienden la psicología de las masas.